Entré en el salón de baile del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché su voz cortando el aire como una cuchilla. Aquí viene el viejo y sucio ganadero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi rostro ardía. Se me enfriaron las manos. Por un momento, no pude respirar. No podía moverme. Quería irme, quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me acercó a él. Mantén la calma, papá, me susurró al oído. Mañana, todo cambiará. ¿Qué sabía él que yo no? Me alegra que me acompañéis en este relato. Mi nombre es Miguel Díaz, y he pasado 63 años en una finca en las dehesas de Extremadura, construyendo algo real con estas manos. La finca Díaz se asienta en lo profundo de la dehesa, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden infinitamente hacia el horizonte. Esto no es solo una explotación de ganado y uva, es el legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y una determinación obstinada. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honrado, pero ha sido la única que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Elena creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Cristian, mi hijo, se quedó cerca. Tiene ahora 34 años, es un talentoso ingeniero agrónomo, muy exitoso en su campo. Aunque se mudó a Madrid por trabajo, vuelve con regularidad. Cada vez que puede, se remanga y trabaja a mi lado en los viñedos y los pastizales. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa, Rosa, fue el corazón de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un ataque al corazón repentino. Fue lo más duro que jamás he tenido que soportar, pero uno aprende a cargar con ese tipo de pérdida. La vida te enseña cómo hacerlo. Y luego, hace 1 año y medio, Cristian conoció a Amaya Valero. Recuerdo claramente esa primera cena. Cristian insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar de siempre, era su forma de decir que esto era importante. Amaya era hermosa, refinada, con esa elegancia que proviene del dinero viejo y de las grandes ciudades. Se movía bien, hablaba con una soltura que solo se adquiere creciendo en barrios como Salamanca o en ciudades como Nueva York. Pero algo en mis entrañas, ese instinto de ganadero que me ha mantenido alerta durante más de 6 décadas, me inquietó desde el primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés, con esa sonrisa ensayada. Pero detrás de cada pregunta había un cálculo que yo veía tan claro como el sol en el horizonte. ¿Cuántas hectáreas posee, Miguel? Eso debe valer una fortuna. ¿Le ha mencionado Cristian que podría heredar algún día? ¿Tiene ya hecho su testamento? Es importante a su edad, ¿no cree? Nunca preguntó que amaba a mi hijo. Nunca preguntó por sus sueños o sus pasiones. Solo preguntaba por el valor de las propiedades, la herencia y lo que finalmente pasaría de mis manos a las suyas. Luego conocí a su padre. Tomás Valero se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar, con una sonrisa fina como una navaja. Cuando me estrechó la mano, su agarre no tenía calor, solo un breve contacto antes de retirarse. Sus ojos me recorrieron de la misma manera que un comprador examina al ganado. Evaluando, calculando, buscando el valor bajo la superficie. La madre de Amaya era peor. Todo era gracia ensayada y cortesía gélida, con ojos afilados como cristal roto tras una capa de encanto. Después, llamé a Cristian aparte. Hijo, algo no me huele bien con esta chica. No pregunta por ti. Pregunta por el dinero. Él sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. Papá, la quiero. ¿Te preocupas por nada? Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que se interpone entre su hijo y su felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció.
Ese viejo instinto, perfeccionado tras 6 décadas de vida en la tierra, seguía susurrándome advertencias que no terminaba de articular. Si tan solo hubiera confiado en mi instinto entonces. Si tan solo hubiera sabido lo que Amaya Valero y su familia estaban planeando realmente. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con ese tipo de riqueza que hacía que mi camisa de cuadros y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Lámparas de cristal de roca bañaban el espacio con un brillo dorado, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos cuyos nombres no sabía ni pronunciar. Christian no escatimó en gastos para su celebración de compromiso, y yo estaba genuinamente orgulloso de él, por eso orgulloso de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero yo no era feliz. Desde el momento en que llegamos, algo se sentía diferente. Amaya parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, siempre con la mano en el brazo de algún invitado. Sus padres presidían cerca de la barra como la realeza inspeccionando su reino. Tomás Valero lucía una mueca que me recordaba a una víbora estudiando a un ratón de campo. Me quedé cerca del borde de la multitud, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué me sentía tan inquieto. Elena me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amaya. Compartimos una mirada, de esas que ocurren entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Amaya cortó el murmullo ambiental como cristal roto. Estaba hablando con su madre cerca de la mesa de postre. Sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de aquel espacio pretencioso las llevó directas a mis oídos. Aquí viene otra vez el viejo y sucio ganadero, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Te juro que cada vez que aparece, toda la sala huele a estiércol y a tierra. ¿Cómo puede Christian siquiera tolerarlo? Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí que se me encendía la cara y el vaso de whisky de repente pesaba 1 tonelada. A mi alrededor, varias personas se habían quedado calladas. Algunos invitados se removieron incómodos, de repente muy interesados en mirar sus propios zapatos. El insulto no era solo para mí. Estaba escenificado para toda la sala. Era un anuncio público de que me veía como alguien inferior, una vergüenza que había que soportar. Se me apretó el pecho, no de vergüenza, eso vino después. Primero vino la rabia, una rabia primaria contra esta mujer que había manipulado a mi hijo tan perfectamente, que había estado en mi casa preguntando sobre la herencia mientras fingía que le importaba a Christian. La rabia que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas. Cuando comprendes que tus instintos eran correctos desde el principio, pero nadie escuchó. Dejé mi vaso con cuidado deliberado y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme en esa sala ni un segundo más. No podía soportar verla actuar en este compromiso. No podía ser testigo de mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró el hombro. Christian. Su rostro estaba calmado, pero tenía la mandíbula apretada y sus ojos ardían con algo que rara vez había visto en mi hijo. Una certeza fría. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había estado esperando exactamente este momento. Papá, dijo en voz baja, con una voz firme como la roca. Necesito que te quedes. No puedo, empecé a decir. Puedes. Y lo harás. Se inclinó más cerca, con palabras que apenas eran un susurro. Porque mañana, todo cambia. Amaya y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de asegurar todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, este hombre al que yo había criado, a quien había enseñado a trabajar duro y a decir la verdad. Y vi algo en el que me hizo detenerme. No era un plan que yo entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. Confía en mí, dijo.
Y lo hice. Durante 63 años había aprendido a leer a la gente. Había apostado por mi instinto antes y mi tripa siempre me había guiado bien. Pero allí de pie, con la crueldad de Amaya aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera imposible, él sabía algo que yo no. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Cristian en Madrid cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior. La humillación, la rabia y la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amaya en un bucle infinito. Cuando Cristian me llamó, su voz sonaba distinta, no era la de un hijo pidiendo consejo, sino la de un hombre con respuestas. Papá, me había dicho simplemente, ven a mi casa. Necesito que escuches algo. Yo esperaba encontrarlo solo. Sin embargo, al entrar, un joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Cristian, con su portátil abierto y rodeado de equipos de audio que yo no sabía identificar. Había auriculares, cables y cosas que parecían pertenecer a un estudio de grabación. Papá, este es Diego Martínez, dijo Cristian, poniendo una mano en mi hombro. Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a armar todo esto. Diego asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Entendía que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero las explicaciones, luego la acción. Cristian tomó aire. Durante las últimas 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, he estado grabando, mi estómago se encogió, grabando a Amaya y a su padre, sus conversaciones, sus planes. La voz de Cristian permanecía firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el portátil. Papá, necesito que escuches esto, presionó el botón de reproducción. La voz de Amaya llenó la habitación, nítida y clara a través de los altavoces. Me caso con él por las tierras, por nada más. Una vez que tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos inmobiliarios de barrio de Salamanca y nunca volveremos la vista atrás a esa maldita finca. Las palabras aterrizaron como metralla. Mi futura nuera, la mujer que me había besado en la mejilla en las cenas familiares y que había sonreído en las fotos de los preparativos de la boda, acababa de confesar que usaba a mi hijo como un simple peldaño para un robo. No podía hablar, no podía respirar bien. Cristian pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Entendía que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Tomás Valero vino a continuación, confiada y calculadora. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, pero el gobierno aprobó la ampliación de la autovía el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene ni idea de lo que tiene en su finca. La voz de Amaya de nuevo, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que funcionar 2 años como mínimo. No soporto ese pueblucho mugriento ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme a la mesa. Mi hijo me observaba con atención, dándome espacio para absorber la magnitud de lo que estaba oyendo. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Cristian en voz baja. Mucho más. Pero ya lo entiendes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Este joven al que había visto pasar de ser un niño que me ayudaba a arreglar cercas a alguien capaz de algo como esto. El valor que debió de requerir. La paciencia. ¿Es esto legal? Pregunté con voz ronca. Completamente legal. En España, si eres parte de la conversación, la grabación es admisible como prueba, intervino Diego por primera vez. Cristian participó en estas charlas. Grabarlas entra dentro de la ley. Cristian se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero tenemos todo lo que necesitamos.
Tenemos pruebas de su intención de estafarte. Pruebas de la conspiración entre ellos, pruebas de que están dispuestos a usarme para robarnos nuestro legado. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que hoy todo cambiaría. Se lo enseñaremos mañana. Se lo enseñaremos a todo el mundo. La mandíbula de Christian se tensó. En la boda, se pondrán ante 200 personas y revelarán quiénes son realmente. Miré la pantalla del portátil, los archivos esperando a ser abiertos, la evidencia que mi hijo había reunido metódicamente mientras yo había estado ciego a lo que sucedía frente a mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo totalmente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté. No dormí esa noche. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía esas grabaciones. La confesión fría de Amaya, los cálculos de Tomás sobre los millones de euros, la crueldad casual en sus voces mientras discutían cómo desmantelar todo lo que yo había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de Madrid, e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa se había ido hacía 6 años, pero aún había momentos, generalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré a la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Está intentando proteger lo que construimos juntos, y tengo terror de fallarle. Casi pude oír su voz, firme y segura como lo fue en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, de una manera silenciosa. Mientras yo gestionaba la finca con mis manos, ella gestionaba nuestra familia con su corazón. Ella sabía, de alguna manera, que Christian sería el tipo de hombre que no permitiría que una injusticia prevaleciera. Ella lo crió así. Para ser honesto, para ser valiente, para defender lo que importa. Dios, como la echaba de menos. Al romper el alba, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christian me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que surgiera toda esta oscuridad. La tela se sentía rígida, incómoda. No estaba acostumbrado a vestir de etiqueta, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían tenido en años. El peso de saber algo que los demás ignoraban, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado. Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso, y recé. No por seguridad o éxito, no era tan ingenuo como para pensar que esto saldría rodado. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido y para que la justicia significara realmente algo. Cuando llegué al lugar de la ceremonia esa mañana, el espacio ya rebosaba actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo y personal preparando estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada de celebración construida sobre un cimiento de mentiras. Discretamente colocada detrás del altar, había una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia o proyectar la historia de amor de la pareja. Yo sabía la verdad. En unas pocas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la justicia. La verdadera pregunta no era si estábamos listos, sino si Amaya y su padre tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La ceremonia comenzó al mediodía.
Amaya bajó por el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, envuelta en seda blanca y una gracia calculada. Su padre caminaba a su lado, con la mano posesiva en su brazo y la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Me senté en la primera fila, con Elena a mi lado. Ella me apretó la mano con fuerza. Mantente fuerte, decía ese apretón, ha llegado el momento. Cristian estaba en el altar, con un traje a medida y una expresión tranquila, las manos firmes de un hombre que ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales mientras el lugar olía a flores y perfumes caros. Nos reunimos hoy aquí, entonó el sacerdote, para ser testigos de la unión de Cristian Díaz y Amaya Valero en el sagrado vínculo del matrimonio. La sonrisa de Amaya era radiante y confiada. Pero cada palabra se sentía hueca, cada gesto parecía una actuación. Y entonces llegó el momento. Cristian Díaz, dijo el sacerdote, girándose hacia mi hijo, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? La sala contuvo el aliento. Cristian tomó aire, miró directamente a Amaya y luego se volvió hacia la multitud. Antes de responder, dijo Cristian, con voz firme y clara que llegó a cada rincón del salón, hay algo que todo el mundo necesita ver. La sala estalló en murmullos de confusión. El rostro de Amaya se puso pálido. Tomás Valero se levantó de su asiento, su expresión transformándose de confianza a alarma total. ¿Qué estás haciendo? Siseó Amaya. Pero Cristian ya no la miraba a ella, miraba a la pantalla detrás del altar. Una luz parpadeó y la pantalla cobró vida. Sentí que el corazón se me detenía. El momento había llegado. Todo el mundo necesita saber la verdad sobre Amaya Valero y Tomás Valero, anunció Cristian, con su voz cortando el caos como el acero, y está todo aquí. La pantalla brilló con fuerza y la voz de Amaya llenó el salón, nítida y devastadora. Me casé con él por las tierras. Por nada más. En cuanto tengamos el control de las escrituras, lo echaremos y desapareceremos. Él nunca sabrá qué pasó. Las palabras flotaron en el aire como un gas venenoso. Por un latido, la sala quedó en completo silencio, y luego estalló. Invitados que habían estado llorando de alegría momentos antes ahora jadeaban al unísono. Algunos se pusieron en pie de inmediato, con rostros retorcidos por el asco. Mentirosa. Absoluta mentirosa. Escuché a alguien susurrar cerca de mí. Amaya abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el video continuó. No era un fragmento editado, era una prueba clara y deliberada. Tomás Valero apareció en pantalla junto a su hija. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, decía con su tono de hombre de negocios, pero en 2 años esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene idea de lo que tiene en su finca. La reacción fue aún más violenta. Varios invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Amaya intentó abalanzarse hacia la pantalla, gritando que estaba manipulado, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. Tomás, en pánico, corrió hacia el panel de control para intentar apagarlo, pero Diego Martínez, el ingeniero de Cristian, había bloqueado el sistema por completo. Entonces sonó el tercer video, la voz de Amaya de nuevo. Convenceremos a Cristian para que meta a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá qué pasó. Simplemente se marchitará, pensando que su hijo lo abandonó. Ahí fue cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo humillación pública, era el orgullo feroz de ver a mi hijo de pie, protegiendo nuestro legado. Un hombre se levantó de la sección de invitados, con movimientos autoritarios. Era el fiscal que había visto antes. Soy el inspector Reynoso, anunció, y su voz cortó el caos como una cuchilla, de la Policía Nacional. Lo que acabo de presenciar es conspiración para la estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Procederemos a la detención inmediata de todos los implicados. La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales de inmediato. Un oficial se acercó a Tomás, quien intentó correr y fue rápidamente inmovilizado. Otro se movió hacia Amaya, que se había desplomado de rodillas, con su vestido blanco amontonado a su alrededor como un sueño roto. «Esto no es justo», repetía ella sollozando. Pero era justo. Era justicia. El salón, que minutos antes estaba lleno de celebración, se había transformado en una escena del crimen. Mientras los agentes se llevaban a Tomás y Amaya, las esposas brillando bajo las luces del salón, crucé la mirada con Cristian. Él seguía en el altar, perfectamente compuesto. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad. Y ahora, mientras el hombre que planeaba robar mi herencia escuchaba sus derechos, supe que finalmente estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el Palacio de Justicia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando lo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. El fiscal Pablo Reynoso presentó las pruebas de forma metódica. Grabaciones de audio autentificadas y documentos que revelaban firmas falsificadas. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero se desviaba de una empresa constructora directamente a las cuentas de Tomás Valero, con Amaya como beneficiaria en borradores que nunca fueron legítimos. El juicio principal fue impactante. El tribunal olía a madera encerada y a ese silencio particular de los procesos legales. Cristian y yo testificamos, relatando cómo descubrimos la conspiración y cómo se expuso todo en la boda. Noté que las manos de mi hijo temblaban ligeramente cuando describió la confesión de Amaya sobre meterme en una residencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Sara Castellano se levantó para testificar. Su historia fue escalofriante. Amaya y su padre se habían acercado a su prometido 3 años atrás con el mismo plan de un matrimonio falso para robar las propiedades de su familia. El tribunal dictó sentencia en menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. Tomás Valero. Conspiración para cometer fraude, falsificación y apropiación indebida 10 años en prisión. Amaya Valero. Conspiración para cometer fraude y cómplice de robo 8 años en prisión. Al salir al sol de Castilla, miré a Cristian. Lo logramos, dije. Lo hicimos, asintió él, ahora viene lo difícil. Descubrir qué sigue para nosotros. 3 meses después, Cristian me dijo que no volvería a la ciudad. Este es mi lugar, contigo y con la tierra. Sara Capmany, cuya valentía nos ayudó en el juicio, empezó a pasar tiempo en la finca. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. 6 meses después, se casaron bajo la vieja encina que ha estado en nuestra tierra por 100 años. Fue una ceremonia sencilla, real y sin agendas ocultas. Cristian y yo empezamos a trabajar la finca juntos como no lo hacíamos desde que era un adolescente. Él trajo sistemas de riego modernos y tecnología agrícola sostenible. Yo aporté el conocimiento de 6 décadas sobre los ritmos de la dehesa. Elena nos visitó un fin de semana y miró la propiedad con asombro. Es hermoso, papá. Tenía miedo de que perdiéramos este lugar. A mis 63 años, me siento más joven de espíritu. La carga que llevaba se ha levantado. No solo somos un padre y un hijo que sobrevivieron a una amenaza, somos una familia que emergió más fuerte. Me llamo Miguel Díaz. Comparto mi historia porque casi destruyo a mi familia por ignorar las señales de alerta. Si algo no se siente bien en tu instinto, es porque no lo está. Mi hijo fue el héroe porque actuó basándose en la verdad. Proteged lo que importa antes de que la amenaza se convierta en crisis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.
Mi nombre es Mateo García. Tengo 40 años y, hasta hace apenas unos meses, creía que tenía las riendas de mi vida bajo control. Vivía en un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. No era una vida de lujos desenfrenados, pero como dueño de una pequeña asesoría contable, el trabajo era constante y nos permitía vivir con holgura, pagar las facturas y ahorrar para el futuro. Mi esposa, Lucía, trabajaba a tiempo parcial como higienista dental en una clínica de la calle Velázquez. Teníamos un hijo, Hugo, que acababa de cumplir 11 años la primavera pasada. Hugo siempre fue un niño despierto, de esos que entienden el mundo un poco más rápido de lo que deberían. Demasiado inteligente para su propio bien, diría yo. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otro martes. Preparé el desayuno de Hugo, unas tostadas con tomate y aceite y un zumo de naranja, mientras Lucía corría de un lado a otro preparándose para ir a la clínica. Últimamente estaba distante. Siempre pegada al móvil, respondiendo mensajes en otras habitaciones o quedándose hasta tarde en el trabajo por inventarios que nunca parecían terminar. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero prefería ignorar ese nudo en el estómago. No quería creer lo que mi instinto me gritaba. Hugo estaba inusualmente callado esa mañana, jugueteando con la comida en lugar de comer. Miraba de reojo a su madre y luego a mí con una expresión extraña, como si guardara un secreto pesado. Los niños captan cosas que los adultos creemos estar ocultando bajo la alfombra. Debí haber prestado más atención a esa mirada. Lucía cogió su bolso y las llaves del coche sin apenas mirarme. Llegaré tarde esta noche. El doctor Ramos necesita ayuda con unos cierres de facturación de la Seguridad Social, dijo con frialdad. ¿Otra vez? Pregunté, intentando que mi voz sonara neutra. Es mi trabajo, Mateo. Alguien tiene que ayudar a pagar el fondo de estudios de Hugo, respondió ella con un tono cortante y defensivo. Mencionar el fondo de estudios hizo que se me encogiera el pecho. Llevábamos ahorrando desde que Hugo nació. Cada ingreso extra, las pagas de los abuelos, las devoluciones de Hacienda. Todo iba a esa cuenta. La última vez que lo revisé, hace unas 6 semanas, teníamos 118.000 ahorrados. Hugo solo tenía 11 años, pero sabíamos lo cara que podía ser una buena universidad privada o un máster en el extranjero para el 2032. En cuanto Lucía cruzó la puerta, Hugo se acercó a mí. «Papá, ¿puedo enseñarte algo en tu ordenador?», preguntó. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». Me llevó al despacho, se subió a mi silla y abrió el portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado con una seguridad pasmosa. Hugo siempre había sido un genio de la tecnología, aprendió programación básica con vídeos de YouTube y pasaba horas con su tableta en proyectos que yo apenas alcanzaba a comprender. «Tengo que enseñarte algo», dijo con una voz tan seria que parecía haber envejecido 10 años de golpe. «Pero tienes que prometerme que no te enfadarás conmigo». Sentí un escalofrío. «Hugo, ¿qué has hecho?». Abrió una carpeta oculta en mi escritorio que yo nunca había visto, etiquetada como secreto L. Dentro había capturas de pantalla, decenas de ellas. Eran mensajes de WhatsApp entre Lucía y un hombre llamado Adrián Valverde. Al leerlos, sentí náuseas. Llevaban viéndose 8 meses. Planeaban un futuro juntos, hablaban de destinos a los que querían viajar en cuanto tuvieran el dinero suficiente. «¿Cómo has conseguido esto?», susurré, sintiendo que el aire me faltaba. «Mamá se deja el móvil en la encimera cuando se ducha», explicó Hugo con una naturalidad aterradora. «Instalé una aplicación de respaldo que ella no conoce. Todo lo que escribe se copia en una carpeta en la nube a la que puedo acceder». Miré a mi hijo de 11 años, el niño que todavía veía series de animación y jugaba con piezas de construcción, y me di cuenta de que llevaba meses vigilando a su propia madre. «Hugo, esto es». «Sigue mirando, papá». Se desplazó hacia abajo.
Había capturas de la aplicación del banco. Movimientos que yo nunca autoricé. Transferencias desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta solo a nombre de ella. Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. Cantidades pequeñas al principio. 400, 800. Luego sumas mayores. 8.000, 12.000, 20.000. Ha estado robando del fondo de estudios, dijo Hugo en un susurro. Me di cuenta hace 3 meses cuando usé tu portátil y tu sesión del banco estaba abierta. He seguido cada transferencia desde entonces. Mis manos temblaban mientras veía las pruebas. Lucía había vaciado sistemáticamente el futuro de nuestro hijo, moviendo los 118.000 a su cuenta privada durante medio año. La última transferencia se había realizado hacía solo 2 días. El saldo actual del fondo mostraba apenas 35. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con el corazón roto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. No quería que fuera verdad. Esperaba que mamá se detuviera, que tal vez estuviera guardándolo en otro sitio para darnos una sorpresa. Pero luego leí sus mensajes con Adrián sobre comprar billetes de avión para Portugal y supe que nos iba a dejar. Abracé a mi hijo con fuerza. Este niño valiente había cargado con un secreto terrible, intentando protegernos a ambos de la verdad. Nos quedamos allí sentados mucho tiempo. ¿Cómo le explicas a un hijo que su madre ha preferido el dinero y a otro hombre por encima de su propia familia? De repente, se oyó la puerta principal. Lucía había vuelto. Oí sus pasos dirigiéndose a la cocina. Hugo y yo nos miramos y cerré el portátil rápidamente. Mateo. Gritó ella. Me he dejado el pase de la clínica. Tengo que cogerlo rápido. Salí a recibirla, intentando que mi cara no me traicionara. Estaba rebuscando en su bolso, ni siquiera me miró. ¿Todo bien? Preguntó distraída. Bien, logré decir. Hugo y yo estábamos con los deberes de matemáticas. Encontró su tarjeta, miró su reloj y dijo. Tengo que volar. Nos vemos luego, quizá. En cuanto se fue, Hugo me tiró de la manga. Papá, hice algo más. ¿A qué te refieres? Abrió otra carpeta en el portátil. Esta se llamaba Plan B. Dentro había documentos que no identifiqué de inmediato. Cuando entendí lo que mamá estaba haciendo, empecé a leer sobre delitos financieros y seguridad digital, explicó con ese tono demasiado adulto. Vi muchos vídeos sobre cómo proteger el dinero. Y encontré algo interesante. Abrió un PDF. Era un extracto bancario, pero no el nuestro. Pertenecía a Lucía Ferrán, la cuenta privada donde ella había estado desviando nuestro dinero. El saldo mostraba 118.043. Esa es la cuenta secreta de mamá, dijo Hugo. Pero escucha, papá. Hace 3 días, hice un movimiento. Se me detuvo el corazón. Hugo, ¿qué has hecho? Creé un monedero de criptomonedas, dijo, abriendo otra pantalla. Luego usé el portátil de mamá mientras dormía y entré en su banca online. Ella guarda todas sus contraseñas en una nota del móvil y yo ya tenía acceso a eso. Inicié una transferencia desde su cuenta secreta al monedero de cripto. Me quedé mirando la pantalla sin entender del todo. Códigos, números, registros de transacciones. ¿Has robado el dinero de vuelta? Pregunté, sin saber si estar horrorizado o impresionado. Técnicamente, era nuestro dinero, respondió Hugo con lógica implacable. Ella lo robó primero. Yo solo lo he movido a un sitio donde ella no puede tocarlo. El monedero está a tu nombre, papá. Bueno, más o menos. Usé tus datos, pero un correo electrónico nuevo que yo configuré. Mamá no podrá rastrearlo ni anular la operación. Hugo,
esto es. La transferencia se ha completado esta mañana, continuó, hablando más rápido. Probablemente aún no ha mirado su cuenta, pero cuando lo haga, verá que los 118.000 han desaparecido. Todo. Y no hay forma de recuperarlo porque las transacciones de criptomonedas son permanentes. Me dejé caer en la silla. Mi hijo de 11 años acababa de describirme cómo había cometido lo que seguramente eran varios delitos informáticos, todo para salvar a nuestra familia de la traición de su madre. Enséñame todo, le dije finalmente. Cada captura, cada movimiento, cada prueba que hayas reunido. Durante las siguientes 3 horas, Hugo me guió por su investigación. Había sido metódico, documentando todo con horas y detalles. Los mensajes mostraban a Lucía y Adrián planeando su huida a Lisboa, donde decían que el coste de vida era más bajo y podrían empezar de cero. Hablaban de vender el coche de ella, cancelar sus tarjetas y desaparecer en cuanto tuvieran suficiente dinero. La estafa financiera había sido sistemática. Lucía fue precavida al principio, moviendo cantidades pequeñas, probablemente probando si yo me daba cuenta. Al ver que no sospechaba, se volvió más audaz. La transferencia final de 30.000 se había hecho hacía apenas 48 horas. Hay más, dijo Hugo, abriendo otra carpeta. También investigué a Adrián. Adrián Valverde tenía 35 años y trabajaba como entrenador personal en el gimnasio donde Lucía supuestamente iba a clases de pilates por las tardes. Tenía antecedentes penales. Una condena por estafa hacía 5 años que terminó en libertad vigilada. Se había casado 2 veces. Ambos matrimonios terminaron mal, con acusaciones de abuso económico. Mamá tiene muy mal gusto para los hombres, sentenció Hugo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Aquella noche, Lucía llegó a casa sobre las 9, más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrosadas, parecía excitada por algo. Hugo y yo estábamos en la mesa de la cocina, fingiendo que hacíamos los deberes. Hola, chicos, dijo con una voz artificialmente alegre. Siento llegar tan tarde. El doctor Ramos necesitaba ayuda extra con los informes del trimestre. No pasa nada, dije, manteniendo la calma. ¿Qué tal el día? Agotador, estoy muerta. Se sirvió una copa de vino de La Rioja y se la bebió de un trago. Me voy a dar un baño largo. Cuando subió, Hugo susurró. ¿Se lo decimos ya? Todavía no, respondí. Veamos qué pasa cuando revise su cuenta. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, yo estaba en la cama fingiendo leer cuando oí el grito de Lucía desde el baño. ¿Qué? ¿Pero qué narices? Entró en el dormitorio como un torbellino, con el móvil en la mano y la cara pálida. Mateo, algo va mal con mi cuenta del banco. ¿Qué tipo de mal? Pregunté, dejando el libro. ¿El dinero? Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Ha habido un error. Un error gravísimo. ¿Qué dinero, Lucía? Ella me miró, atrapada por sus propias palabras. Mi cuenta personal, la que uso para mis gastos. Alguien ha robado de ahí. ¿Cuánto? Ella apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Es mi cuenta privada. Ah, claro, dije con calma. ¿Tu cuenta privada? ¿Esa que has llenado robando del fondo de estudios de nuestro hijo? El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Hugo ha encontrado todos tus movimientos, Lucía. Cada transferencia, cada mensaje con Adrián. Todo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando violentamente. Mateo, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué le has robado 118.000 a tu propio hijo?
¿Puedes explicar por qué planeabas abandonarnos por un delincuente que solo quiere tu dinero? Las lágrimas empezaron a caer por su cara, pero parecían más de pánico que de arrepentimiento. ¿Quién tiene mi dinero? ¿A dónde ha ido? El banco dice que la transferencia es irreversible. No lo sé, mentí. Quizá el universo tiene sentido de la justicia. Esto no tiene gracia, Mateo. Ese dinero era. Se detuvo de nuevo. ¿Era qué? ¿Era lo que nos habías robado a nosotros en primer lugar? Lucía se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Necesito ese dinero. Adrián y yo tenemos planes. Nos vamos la semana que viene. Ya está todo organizado. La frialdad con la que lo dijo, como si hablara de unas vacaciones y no de abandonar a su familia, hizo que algo en mi interior estallara. No vas a ir a ninguna parte con ese dinero, le dije. Porque ya no existe. Y mañana a primera hora voy a presentar la demanda de divorcio. Hugo se merece algo mejor que una madre que le roba su futuro. No puedes alejarme de mi hijo, gritó ella. Tú ya elegiste alejarte cuando preferiste a Adrián y tu fantasía en Portugal antes que a tu propio hijo. Lucía agarró su teléfono y empezó a hacer llamadas frenéticas. Primero a su banco, exigiendo que anularan la operación, y luego a Adrián. Pude oír la voz de él a través del móvil, gritándole, acusándola de haberlo fastidiado todo. A la mañana siguiente, Lucía se había ido. Había hecho las maletas durante la noche y se marchó sin decir adiós a Hugo. Su nota en la encimera de la cocina era breve. Necesito tiempo para pensar. No intentéis contactar conmigo. Hugo encontró la nota cuando bajó a desayunar. La leyó, la hizo una bola y la tiró a la basura. Tanta paz lleve como descanso deja, dijo con la voz firme. Hugo, ella. Nos ha cambiado por él, papá. Estamos mejor sin ella. No pude rebatir esa lógica, aunque viniera de un niño de 11 años. 2 días después, mi móvil sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Consideré no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. Mateo, por favor, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Su voz era desesperada, rota de tanto llorar. ¿Qué pasa? Adrián me ha dejado. En cuanto el dinero desapareció, dijo que no le servía para nada. Solo estaba conmigo por la pasta. Y ahora el banco está investigando las transferencias desde la cuenta de Hugo. Dicen que parece apropiación indebida porque era una cuenta custodiada. Podrían denunciarme. Sentí una satisfacción fría. Deberían denunciarte, Lucía. Le robaste a tu hijo. Por favor, Mateo. Cometí un error terrible. Muchos errores. Pero sigo siendo la madre de Hugo. Necesito ayuda. El banco quiere documentos de a dónde fue el dinero. Si no puedo explicarlo, llamarán a la policía. Ese parece ser tu problema, no el mío. ¿Y Hugo? ¿No te importa lo que le pasará si su madre va a la cárcel? ¿Lo que le pasará a él? Hugo fue quien descubrió tu robo. Él fue quien nos protegió de tu traición. Ha demostrado más madurez en una semana que tú en toda tu vida. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, ella susurró. ¿Hugo lo sabía? Hugo lo sabía todo. Lo documentó todo. Te ha estado observando durante meses, esperando que te detuvieras, esperando que cambiaras de opinión. Y cuando vio que no lo hacías, actuó. ¿Qué tipo de acción? La necesaria para asegurar que no destruyeras nuestras vidas por completo. Otro silencio prolongado. ¿Hugo se llevó el dinero? Hugo tiene 11 años, Lucía. Pero es lo bastante listo para saber que a veces tienes que protegerte de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Necesito hablar con él. Tengo que explicárselo.
No hay nada que explicar. Elegiste a otro hombre y el dinero antes que a tu familia. Hugo lo entiende perfectamente. No necesita tus excusas. Mateo, por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Ayúdame a averiguar qué pasó con ese dinero. Si voy a prisión, Hugo pierde a su madre. Hugo perdió a su madre el día que decidiste que Adrián Valverde era más importante que él. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no respondí. Llamó 17 veces más ese día. Bloqueé su número. Esa tarde, Hugo y yo nos sentamos de nuevo ante el portátil. Tenemos que hablar del dinero, le dije. ¿Estás enfadado?, preguntó, perdiendo parte de su seguridad inicial. Debería estarlo. Lo que hiciste fue complicado legalmente, aunque el dinero fuera nuestro. Pero no estoy enfadado, Hugo. Estoy impresionado y un poco asustado de lo inteligente que eres. Él sonrió, aliviado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo correcto. Vamos a convertir esas criptomonedas de nuevo en euros, las pondremos en una cuenta de ahorro a plazo fijo bajo mi tutela y solo para ti, para tus estudios, tal como debía ser desde el principio. ¿Y mamá? ¿Y si vuelve? Tu madre tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Durante las semanas siguientes, las cosas se movieron a una velocidad vertiginosa. Presenté la demanda de divorcio citando abandono del hogar y fraude financiero. Mi abogada era una mujer llamada Beatriz Olmedo, conocida en Madrid por llevar casos de divorcios de alto patrimonio y tener una reputación de ser implacable cuando la situación lo requería. Es uno de los casos más claros que he tenido en mi carrera, Mateo, me dijo Beatriz después de revisar todas las pruebas que Hugo había recopilado. Tu mujer robó sistemáticamente de una cuenta destinada a un menor, lo cual es un delito grave de apropiación indebida. Además, abandonó el núcleo familiar. La custodia total será tuya sin ninguna duda. La única cuestión es si quieres presentar una denuncia por la vía penal. Me quedé pensativo. Una parte de mí quería que Lucía se enfrentara a las consecuencias reales de sus actos ante un juez. Pero otra parte, la que siempre sería el padre de Hugo, sabía que ver a su madre en prisión podría causarle daños psicológicos impredecibles. Mantengamos esa opción en reserva, decidí finalmente. Si ella intenta pelear por el divorcio o por la custodia, entonces presentaremos los cargos penales. Si no, solo quiero que salga de nuestras vidas para siempre. Lucía no peleó. Firmó los papeles del divorcio sin rechistar, probablemente porque su propio abogado le explicó el enorme problema legal en el que estaba metida. El acuerdo me otorgó la custodia total, la casa y todos los activos matrimoniales. Lucía se quedó sin nada, a cambio de nuestro compromiso de no presentar la denuncia ante la policía siempre y cuando desapareciera sin hacer ruido. Aceptó el trato. Lo último que supe fue que se había mudado a Alicante, trabajando como recepcionista en una clínica de fisioterapia y compartiendo piso con 2 personas más. Adrián Valverde desapareció de su vida hace tiempo, probablemente buscando a su próxima víctima. A veces, el karma funciona exactamente como debería. Hugo se adaptó sorprendentemente bien a nuestra nueva normalidad. Vendimos la casa de Pozuelo, había demasiados recuerdos amargos entre aquellas paredes. Nos mudamos a un piso más pequeño en el centro, cerca de su colegio y de mi nueva oficina. Reduje mi jornada laboral para estar más presente para él. Empezamos a cenar juntos todas las noches, hablando de su día, de sus intereses y de sus preocupaciones. Una noche, unos 2 meses después de que Lucía se fuera, Hugo estaba con su portátil en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. De repente, levantó la vista. Papá, tengo que decirte algo, dijo, y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté. No moví el dinero solo para protegerlo, confesó lentamente.
También lo hice porque estaba muy enfadado con mamá. Realmente furioso. Quería que le doliera de la misma forma que ella nos estaba haciendo daño a nosotros. Apagué el fuego y me senté frente a él. Hugo, es completamente normal sentirse así después de lo que pasó. Pero no estuvo bien, continuó él. Lo que mamá hizo fue horrible, pero lo que yo hice también tuvo algo de malo. Cogí algo que no era mío, aunque ella lo hubiera robado primero. 2 errores no hacen un acierto, ¿verdad? Es lo que siempre me dices. Tienes razón, asentí. Pero también estabas protegiendo a tu familia. A veces nos toca tomar decisiones muy difíciles y no todas son perfectas. Lo importante es lo que aprendemos de ellas. He aprendido que nunca quiero ser como mamá, dijo Hugo con firmeza. No quiero mentir a la gente que quiero, ni robarles, ni preferir el dinero antes que a mi familia. Entonces has aprendido la lección más importante de todas, le dije con orgullo. Y Hugo, estoy muy orgulloso de ti. No por lo que hiciste con el dinero, sino por cómo manejaste la verdad. Muchos niños se habrían desmoronado, pero tú te mantuviste fuerte. Sus ojos se humedecieron. Tenía miedo, papá. Mucho miedo. Pensé que si mamá se iba, tú también podrías irte. Que acabaría en un centro de acogida o algo así. Lo atraje hacia mí y le di un abrazo eterno. Nunca te voy a dejar solo, campeón. Jamás. Somos un equipo, tú y yo. Nos cuidamos el uno al otro. ¿Para siempre? Preguntó con la voz ahogada contra mi hombro. Para siempre, le prometí. 6 meses después, recibí una llamada inesperada de Beatriz Olmedo. Mateo, tienes que escuchar esto. Lucía ha presentado una petición para modificar el régimen de custodia. Quiere derechos de visita. ¿Qué? Exclamé indignado. Ella renunció a sus derechos. Firmó un acuerdo, pero legalmente puede solicitar una modificación pasados 6 meses. Su abogado argumenta que ha completado terapia de gestión de la ira y asesoramiento financiero. Dicen que es una persona nueva y que merece tener una relación con su hijo. Ni hablar. Sentencié. Nos abandonó, Beatriz. Nos robó. Lo sé, y tenemos toda la documentación para probarlo. Pero un juez podría conceder visitas supervisadas. Los tribunales en España suelen favorecer el mantenimiento del vínculo materno-filial siempre que sea posible. Me sentí enfermo. Después de todo lo que Lucía había hecho, después del progreso que Hugo había logrado, ahora quería volver a entrar en su vida como si nada. ¿Qué quiere Hugo?, preguntó Beatriz. Esa era la pregunta clave. Había estado tan centrado en protegerlo que no le había preguntado qué quería él realmente. Esa noche, me senté con él y le expliqué la situación. Hugo escuchó con el rostro serio. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Quieres ver a tu madre? Se quedó callado mucho tiempo. ¿Puedo preguntarte algo primero? Si digo que sí, ¿te enfadarás conmigo? ¿Y si digo que no, seré una mala persona? Hugo, ninguna respuesta te haría malo ni me haría enfadar. Es tu elección. Tus sentimientos importan más que nada. Se mordió el labio, pensando profundamente. No sé si quiero verla. Una parte de mí echa de menos a la mamá de antes de que apareciera ese tipo. Pero otra parte recuerda cómo me miró la mañana que se fue, como si yo fuera un estorbo en su camino. No sé si puedo olvidar eso. No tienes que decidir ahora mismo, le dije. Podemos decirle al juez que necesitas más tiempo. No, dijo Hugo de repente. Quiero decidirlo ya. Quiero verla una vez, solo para escuchar qué tiene que decir. Pero papá, necesito que estés allí. No quiero estar a solas con ella. Por supuesto. Estaré contigo en todo momento.
La visita supervisada se organizó 2 semanas después en un punto de encuentro familiar en Madrid, con una psicóloga presente. Lucía llegó puntual, se la veía nerviosa. Había perdido peso y parecía más vieja, cansada. Hugo y yo entramos juntos, él me apretaba la mano con fuerza. Cuando Lucía lo vio, se le saltaron las lágrimas. Hugo, cariño, qué mayor estás, dijo, intentando acercarse. Él no se movió. Hola, mamá. La psicóloga, la DRA. Elena Sanz, nos indicó que nos sentáramos. El ambiente era asfixiante a pesar de los intentos de hacer la sala acogedora. Hugo, dijo la DRA. Sanz con suavidad. Tu madre ha pedido esta reunión porque quiere hablar contigo, pero este es tu momento. Puedes decir lo que quieras o simplemente escuchar. Tú marcas el ritmo. Hugo miró fijamente a Lucía. ¿Por qué te fuiste? La compostura de Lucía se rompió al instante. Tomé decisiones horribles, cielo. Me confundí sobre lo que importaba. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Te llevaste el dinero de mi universidad, dijo Hugo con voz plana. Ibas a irte del país y no volver a verme nunca. Lo sé. Sé lo que hice y lo lamentaré el resto de mi vida, sollozó ella. Fui egoísta y cruel, y tú te merecías algo mucho mejor. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta, hecha con una honestidad desgarradora, me partió el alma. Claro que te quiero, Hugo, respondió ella intentando alcanzar su mano. Siempre te he querido. Simplemente perdí el norte, pero ahora estoy recibiendo ayuda. Estoy yendo a terapia y tomando medicación para una depresión que no sabía que tenía. Intento ser la madre que te merecías. Hugo retiró la mano antes de que ella lo tocara. Pero aún no eres esa madre, ¿verdad? Eres alguien que se parece a mi madre pero que tomó decisiones muy malas. Hugo. Intenté intervenir, pero él levantó la mano. No, papá. Tengo que decir esto, se giró de nuevo hacia Lucía. Me hiciste mucho daño, mamá. Y a papá se lo hiciste peor. Nos robaste, nos mentiste y preferiste a un desconocido antes que a nosotros. Eso no se arregla con un perdón. Lo sé, susurró Lucía. Pero, ¿puedes darme una oportunidad para intentarlo? Por favor, déjame demostrarte que puedo ser mejor. Hugo me miró a mí, luego a la doctora y finalmente a su madre. Quizá algún día, pero ahora no. No estoy preparado. Necesito más tiempo para dejar de estar enfadado contigo. Lucía sintió, con las lágrimas bañando su rostro. Está bien, lo entiendo. Es justo. ¿Pensarás en volver a verme dentro de unos meses? Tal vez, respondió Hugo. Pero mamá, si de verdad me quieres como dices, respeta mi espacio. No me presiones. Deja que sea yo quien te busque cuando esté listo. Lo haré, prometió ella. Esperaré el tiempo que haga falta. Pasaron 2 años desde aquel encuentro en el punto de familia. Mi vida con Hugo se asentó en una rutina de paz y complicidad que nunca creí posible después de la tormenta. Nos mudamos a un piso luminoso cerca del Retiro, y cada mañana, mientras caminamos hacia su instituto, agradezco la fortaleza que mi hijo demostró tener. Hugo cumplió 13 años y, aunque sigue siendo un genio de la informática, ha canalizado su talento de forma más constructiva. Ahora colabora en un proyecto de ciberseguridad para jóvenes, enseñando a otros niños a protegerse en la red. El dinero del fondo de estudios, los 118.000 que él rescató del naufragio de nuestra familia, está invertido de forma segura en una cuenta de ahorro gestionada por un fondo de inversión de bajo riesgo en Madrid. Ese dinero es su libertad, su futuro, y él lo sabe. Lucía, por su parte, cumplió su palabra.
Durante un año se limitó a enviar correos electrónicos ocasionales, sin presionar, contándole a Hugo sus pequeños avances. Trabaja de forma estable, ha devuelto parte del dinero que técnicamente desapareció de las cuentas corrientes compartidas y parece haber cortado todo vínculo con el mundo de Adrián Valverde. Hace un mes, Hugo me miró durante la cena y dijo: «Papá, creo que estoy listo para tomar un café con ella. Sin psicólogos. Solo nosotros». Acepté, no sin un nudo en la garganta. Verlos sentados en una terraza de la plaza de Olavide, hablando con cautela pero sin la hostilidad de antaño, me hizo comprender que la justicia no siempre la dictan los jueces. A veces, la verdadera justicia es recuperar la paz. Hoy, mientras cierro los últimos informes de mi asesoría, observo a Hugo programando en su habitación. Me doy cuenta de que Jessica, o mejor dicho, la Lucía que conocí, nunca entendió el valor de lo que teníamos. Buscó una salida fácil, una emoción barata financiada con el esfuerzo de una década, y lo perdió todo. A veces, hacer lo correcto significa hacer algo técnicamente cuestionable. Proteger a tu familia no siempre consiste en seguir cada regla al pie de la letra, sino en tener el coraje de actuar cuando la traición amenaza con destruirlo todo. Mi hijo de 11 años no solo salvó nuestros ahorros, salvó nuestra dignidad. Hugo me ha enseñado que, aunque el mundo sea un lugar donde la gente en la que confías puede fallarte, siempre hay una forma de salir adelante. A veces, el héroe de la historia no es el padre que intenta mantener todo unido, sino el niño que tiene la madurez suficiente para ver la verdad y la valentía para cambiar el final del guión. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. El dolor fue el precio que pagamos por la libertad que disfrutamos ahora. Somos un equipo, y en este equipo, nadie se queda atrás y nadie roba el futuro del otro. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.